Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos ya en las semifinales, primera jornada, 4 partidas y por un lado vamos a poner quiénes son los semifinalistas para recordarlo. Por un lado tenemos a Jan Nepomniachtchi y Wesley So y por otro lado Magnus Carlsen con Timur Radjabov. De momento han jugado, en el caso de, que es la partida que os traigo, las dos primeras rondas por parte de Carlsen y Radjabov haciendo tablas. Ha estado muy igualado y en esta tercera es la partida que os traigo a continuación. Por lo tanto, vamos a ver también cómo son los premios, el dinero que se van a llevar en función de la posición que cada uno, disculpad que tengo la foto, estoy yo por el medio, casi como siempre. El ganador se lleva $60.000, 40.000 el finalista, el tercero 25.000 y 15.000 el cuarto. Posteriormente los que han llegado a cuartos de final se llevan $10.000 y en la fase previa solamente por participar ya se llevan $5.000. No está nada mal, es verdad que son los mejores del mundo, por supuesto solo faltaría. Volvemos a la partida. Magnus Carlsen con piezas blancas con este D4 y Radjabov contesta con este caballo F6. Caballo F3, continúa la partida, G6 para permitir el fianchetto y tras este C4 entramos en una defensa india de rey. La partida continúa con este alfil G7, G3 para hacer lo propio Carlsen con su alfil y tras jugarse C5 rompiendo en el centro, esta continúa con alfil G2. Primeros cambios, C por D4, caballo por D4, podríamos pensar en capturar con la dama, centralizamos la dama, pero de alguna manera es muy prematuro y la dama estaría expuesta, por ejemplo, por parte del alfil en cuanto se quite el caballo. O también se puede jugar un caballo C6 y esta dama pues hay que retirarla ya que está atacada. Puede volver a D1, de alguna manera las negras ganan un tiempo y sobre todo en partidas de élite pues un tiempo a veces cuesta una partida. Por lo tanto, caballo por D4 y tras estas jugadas se enroca en corto Radjabov. Mientras tanto, Carlsen sigue desarrollando, retrasa su enroque. Hay que recordar la partida que jugó contra Nakamura, que retrasó con piezas negras demasiado ese enroque, con esa apertura Ruy López o española, aunque esta continúa con este dama C7, caballo D5 atacando a la dama y esta no se retira ya que hay alguna captura. Caballo por D5, peón por... Las blancas cuentan ya con un peón avanzado, además puede tener el apoyo en un futuro inmediato por este peón de E2 a E4, por lo tanto de alguna manera pueden estar un pelín mejor en la posición. Radjabov mientras tanto coloca su dama en B6, hay doble ataque sobre este caballo de D4 y Carlsen decide retirarlo a B3. Mientras tanto se juega en la posición este D6, de alguna manera pues ya este peón no puede avanzar y además permite el desarrollo de este alfil de casillas blancas y tras el enroque en corto finalmente de Carlsen, la partida continúa con este caballo D7. En las bases de datos tras este movimiento no hay más partidas y en esa posición hay varias partidas, como podemos ver, se corta un poquito la imagen, perdonad, y se destaca esta del 2019 entre Dean Liren y Maxime Vachier-Lagrave, que quedó en tablas, otra en el 2017 también entre Jeffrey Xion y Maxime, igualmente ganó Maxime con piezas negras, y en el 2015 otra partida interesante o de élite jugada por Grisuk y el propio Maxime, le gusta jugar esta línea con piezas negras, que se jugó en el 2015 y quedó con tablas. Por lo tanto, en la posición continúa la partida con este alfil E3, es verdad que se bloquea este peón, pero aprovechando que se ataca a la dama y esta se tiene que retirar a A6, aquí la idea de este alfil E3 es para llevar el alfil finalmente a D4. La idea puede ser cambiar alfiles de casillas negras y así debilitar pues el defensor o quitar el defensor natural que tienen hasta el momento estas piezas, y en caso de capturar, pues como comentamos, esto seguramente a las piezas negras no le beneficiaría. Por lo tanto, tras estas jugadas se juega caballo F6 y tras torre E1 la idea es activar la torre y también permitir este empuje del peón de E2 a E4 y como comentábamos pues apoya el peón de D5, ¿no? La partida continúa con el desarrollo y la conexión de las torres, alfil D7 y tras este E4 se juega en la posición
caballo G4. Como vemos, sigue defendido por el alfil de casillas blancas y aquí vienen nuevos cambios. Aprovechando este movimiento, Carlsen captura en G7, rey por G7 y tras dama D4, dando un jaque, el rey se retira a G8. Es verdad que podríamos cubrir este jaque con rey E5, pero tras esta jugada las blancas ganan la partida. Este caballo está clavado por la acción de la dama y el rey y en la siguiente jugada pues van a perder dicha pieza. Por lo tanto, aquí Radjabov lleva su rey a G8, hay bastante igualdad en la posición y tras estos movimientos se expulsa al caballo, este se retira a E5 y tras estos movimientos se juega F4 en la posición. Es verdad que la dama de Radjabov está en una posición algo rara y quizás las piezas blancas podrían aprovechar para jugar un alfil F1 en la posición. No es que la dama no tuviese casillas donde retirarse, pero tampoco tiene muchos movimientos. No obstante, aquí hay una jugada intermedia que las negras perderían la partida. Y es este caballo F3 con jaque al rey. Una vez se retire el rey, se captura esta dama y es verdad que viene después este alfil por A6. Por lo tanto, para mantener la ventaja por parte de las negras, se puede capturar en B3, se está amenazando capturar en A1 y de alguna manera, pues si viene esta captura por parte de las blancas capturando esta pieza en B3, pues las negras pueden capturar y como vemos cuentan con pieza de más. Por lo tanto, tendrían ventaja decisiva en la posición. Se juega primero este F4, se expulsa al caballo para que no pueda hacer este doblete y tras esa jugada el caballo viene a C4. De momento toca en B3, está defendido por la dama y la partida continúa con este E5. Como vemos, Magnus Carlsen ha empezado primero este 2E4, luego este F4, ahora este 5, apoyado del peón de D5, está lanzando ya un ataque por el centro con sus peones, por lo tanto está ganando bastante espacio. La partida continúa con este dama B6 y tras jugarse en la posición rey H2, llevando al rey a una posición más segura, la partida continúa con este torre F C8. Aquí Radjabov activa una de sus torres para tener control sobre la única columna abierta que hay, no es esa torre, es la de C8. Con la misma idea activa una de sus torres llevándola a la columna abierta que hay y tras esos movimientos pues hace lo propio Carlsen, lleva en este caso sí la torre de la columna a C1. Tras estos movimientos, dama por D4 y caballo por D4. Es verdad que es un cambio de damas, pero de alguna manera este caballo que estaba en B3 pues ya permite directamente que las blancas puedan hacer este movimiento. Se tocaría este caballo, seguramente se tenga que retrasar y mejoraría todavía la posición para las piezas blancas. Por lo tanto, a lo mejor esta captura por parte de Radjabov no es del todo muy buena. No obstante, tras todos estos movimientos se juega en la posición este alfil E8 y aquí podríamos pensar por qué no capturar este peón que está sin defender en B2. El tema es que podrían venir varios cambios, por ejemplo el primero en C8 dando un jaque, torre por C8 y tras E por D6, E por D6 y posteriormente jugar este torre B1. Se ataca al caballo y una vez se retire se tocaría en B7, el caballo puede venir a D3 y tras jugarse este torre por B7, aunque hay cierta igualdad, es verdad que la torre blanca está en la séptima y de alguna manera están con bastante presión sobre las piezas negras. Por lo tanto, quizás no interesado en abrir este tipo de líneas para las piezas negras, lo que hace Radjabov tras este movimiento retira su alfil y lo lleva a E8. La partida, como comentábamos, podría ocurrir este B3, ocurre caballo B6 y tras jugarse E6 en la posición por parte de Magnus Carlsen, pues aquí se decide cerrar la misma con F6. Es verdad que puedes capturar en E6 y aquí la recaptura podría ser
por parte del peón, también por parte del caballo, y de alguna manera sería un caballo bastante potente en la posición. Por lo tanto, tras este 6 de Carlsen se decide jugar este F6, aunque es verdad que como veíamos en la línea anterior que también se podría capturar con este peón, pues ahora este peón también es muy fuerte en la posición y está robando de alguna manera o controlando dos casillas en el que el rey o el alfil pues apenas tiene movimiento, sobre todo este alfil de casillas blancas. Tras estos movimientos la partida continúa con este G4. Carlsen sigue empujando sus peones también del flanco de rey. Torre C5, quizás con la idea de doblar torres por parte de Radjabov, y aquí Carlsen lo evita. Se juega este torre por C5, D por C5 y tras caballo E2, ya que este caballo está atacado, la partida continúa con este caballo C8. La idea es retirar este caballo, que de alguna manera puede ser más útil en D6, también puede permitir en algún momento esta defensa del peón o el que está en casillas negras de C5, pero vamos a ver cómo continúa la partida. De momento este caballo C8 sucede y tras estas posiciones se juega torre C1. Se está atacando al peón de 5. Aquí podríamos pensar en jugar este B6 y sería un error definitivo para las negras, ya que tras este movimiento se juega este D6, se está amenazando D7 atacando alfil y caballo, y además se ha abierto la diagonal, ya que este peón no se encuentra en esta casilla por querer defender el peón de C5. Por lo tanto, esto no ocurre, lo ve Radjabov, pero de alguna manera este peón está cayendo sí o sí. De momento ambos jugadores cuentan con 7 peones, caballo, alfil y torre, están igualados en material, pero como podemos ver en el tablero, el control que tiene Carlsen sobre prácticamente pues todo el tablero pues es bastante obvio, ¿no? Tras estos movimientos entonces se juega este caballo D6, permite capturar el peón, Carlsen así lo hace, y se juega este rey F8. Como vemos, los movimientos de Radjabov empiezan a ser pasivos en la primera fila. La partida continúa con este rey G3. Carlsen sigue por el flanco de rey, un momentito, avanzando peones y rey, y tras este A5 tiene que hacer algún movimiento o intentar algo, mejor dicho, Radjabov, pues de alguna manera lo que le queda es el flanco de dama. Por lo tanto, tras este A5 se juega caballo C3 en la posición, y tras este F5 la partida continúa con G5. Como vemos, Carlsen cierra la posición en el flanco de rey, se juega este B5, como vemos este peón está defendido por el caballo y por el alfil, atacado por dos piezas, por lo tanto no se puede capturar, y tras jugarse esa jugada, la partida continúa con este caballo E2. Posteriormente, primero para evitar y jugar una 4 y que Carlsen pudiese cerrar la posición, se fija con este peón, el peón de B3, ya no puede avanzar, y posteriormente permitiría mover el peón a A4. Tras estas jugadas, caballo de 4 continúa, A4, y aquí Carlsen decide no capturar. Juega este rey F2, A por B3, A por B3, y tras activarse Radjabov por la columna ahora abierta, la columna A, torre A1, la partida continúa con este alfil F3. Torre A2 dando un jaque, aquí Carlsen se cubre con su torre, torre C2, y la torre se tiene que retirar o capturar. Lógicamente, debido a la posición en la que se encuentran las piezas, Radjabov no está interesado, lleva o sube la torre a A3 para tocar el punto de B3, aunque está defendido de momento por el caballo, y tras jugarse H4, como vemos Carlsen cómo ha ido mejorando sus peones y avanzándolos en el flanco de rey, a medida que la partida iba continuando, se juega rey G7. Torre B2 para consolidar esta defensa, Radjabov se retira con su torre a A7, y tras jugarse caballo C6 hay ataque por parte del caballo a la torre de A7. Esta se retira a B7, podríamos pensar por parte de las negras por qué no capturar, aunque es un caballo contra un alfil que sabemos de alguna manera pueden ser más importantes, sobre todo al final de una partida, y es verdad que aquí las negras han conseguido que estos peones no estén unidos, ¿no? No obstante, este peón está pasadísimo, a punto de coronar.
El caballo de momento no puede atacarlos, al menos directamente. Además, este peón de C6, por ejemplo, está defendido por el alfil y junto con la torre no es una opción muy probable. La línea podría continuar en caso de entrar en esta... un momentito. Tras esta captura, a ver... alfil por C6, D por C6, la línea podría continuar con un torre A8 y posteriormente un rey E3, por ejemplo, para acompañar el rey y bueno, pues ganar la partida, como va a pasar de alguna manera en la partida, ¿no? Por lo tanto, volvemos a la misma, un momentito que se me desconfigura todo. Se juega este torre B7 para quitarse del ataque y aquí Carlsen de hecho juega este rey E3. H6 para intentar algo Radjabov en el flanco de rey. Está todo bastante atado por parte de Carlsen, no obstante hay que intentar abrir líneas. Ahora en este flanco se juega torre A2 activando la torre y tras H por G5 simplemente recaptura Carlsen y vuelve a cerrar, o al menos el rey no tiene paso por la columna H ni F. Tras estos movimientos se juega torre C7 y tras este torre A8 en esta posición Radjabov abandona. Vamos a ver rápidamente una línea en la que, bueno, pues realmente tiene poco donde hacer, ¿no? Tras este movimiento se puede jugar en la posición este rey F8, puede continuar con un rey D4, como comentábamos, pues apoyando la subida de estos peones, o bien para capturar este peón. Es verdad que de momento el rey, al menos por estas dos casillas, no tiene acceso, pero tras jugarse, por ejemplo, un torre C8, se pueden cambiar piezas, lógicamente beneficiaría a las blancas. Ya existe tras estos movimientos este caballo E5, por ejemplo, el caballo puede volver a D6 y tras caballo D7 dando un jaque, en caso de capturar, pues realmente el rey tampoco tiene acceso a este peón. Estaría a punto de coronar, caballo B7 quizás para defender esta coronación, y aunque la evita, pues lógicamente este rey puede capturar el peón en B4. La línea sigue, hay varias opciones, pero en todas, lógicamente, el control que ha tenido Carlsen sobre toda la partida, pues le ha hecho merecedor de ese primer punto. Vamos a ver qué pasa en la cuarta y estamos en contacto. Un saludo y vamos hablando. Chao.